diálogo entre el gobierno y la dirigencia de la CONAIE termina con avances, pero un acuerdo dependerá de que el régimen revise el precio de los combustibles en los próximos 15 días. Asambleístas de Pachacutic piden cambios en el informe de Pandora Papers. Consideran que el tema no ha causado conmoción nacional, como intenta justificar el correísmo. Con drones, helicóptero y decenas de policías, autoridades buscan retomar el control del centro carcelario. Tras nuevo enfrentamiento a bala entre bandas dentro de la prisión, hay un reo herido. Sin acuerdos, reunión entre transportistas y dirigentes de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil. Los representantes de ese gremio mantendrán operando solo el 50% de sus unidades. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 10 de noviembre de 2021. Arrancamos con las últimas noticias sobre el diálogo entre el gobierno y la CONAIE junto con otras agrupaciones sociales. El régimen confirmó que analizará la posibilidad de revisar el costo de los combustibles en las próximas semanas. Francisco Garcés ha cubierto esta reunión y nos cuenta los anuncios de este proceso. Francisco, adelante. Juan Carlos, amigos, buenas noches. Sí, por 5 horas estuvieron reunidos aquí en Carondelet 63 representantes de la CONAIE, de otras organizaciones indígenas y también de organizaciones sociales, quienes acudieron a este, que es el segundo intento, el segundo diálogo que se lleva en Carondelet al respecto de las discrepancias que hay entre estas organizaciones y el gobierno. Anuncios algunos y sobre todo 3 coincidencias, como las ha llamado el gobierno, de 6 de las propuestas que se han discutido sobre la mesa el día de hoy. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien era el principal de las organizaciones en la mesa de diálogo, dijo que no se puede entender a lo que se ha alcanzado hoy como un acuerdo, que este se dará solamente si el gobierno retrocede en su intención o decide bajar el precio de los combustibles. Para resumirles cuáles han sido los principales pronunciamientos, les preparamos un reportaje que vamos a ver a continuación. La CONAIE y otras organizaciones indígenas y sociales lograron que el gobierno esté dispuesto a analizar si es posible reducir el precio de los combustibles. Esta fue una de las coincidencias tras el diálogo que por más de 5 horas juntó a 63 representantes de las organizaciones y al presidente de la República, Guillermo Lasso, y varios de sus ministros. 1. En los 6 puntos se ha avanzado en muchos temas. En el tema de los combustibles, el gobierno nacional revisará de manera interna lo que pueden trabajar. En ese sentido, este colectivo aspiramos que en los 15 días podamos tener la respuesta frente al tema de los combustibles. Inicialmente, las organizaciones propusieron que el precio de la gasolina extra se reduzca a $2.10 por galón y que el diésel baje a $1.10 por cada galón, propuesta que no es aceptable para el gobierno, por lo que se plantearon otras opciones que se mantienen en reserva, pero que serán analizadas por el régimen. Hemos llegado a alcanzar 3 acuerdos de 6 puntos que han sido planteados. Tenemos todavía unas diferencias de opinión menor en grado en 2 de los 6 puntos adicionales y una en la que todavía tenemos que hacer una revisión interna, que es el tema de los combustibles, y manejaremos de nuevo un mecanismo de diálogo para llegar a una definición de estos temas, más o menos en un lapso de entre 2 y 3 semanas. El análisis de este tema se hará al interno del gobierno en los próximos días, antes de una nueva reunión en la que se puedan establecer acuerdos definitivos sobre 6 puntos planteados por las organizaciones. Una vez que se tenga una resolución sobre el precio de los combustibles, también se deberá intentar acuerdos sobre las exigencias en los temas minero y petrolero, que también son parte de la agenda de las organizaciones sociales e indígenas.
El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, habla de 15 días de plazo para que el gobierno se pronuncie al respecto de la posibilidad de reducir el precio de los combustibles. La ministra de Gobierno, Alexandra Vera, ha aclarado que es preferible no hablar de plazos, que pueden ser más reducidos, como también se pueden alargar. Esto dependiendo de los análisis técnicos que se hagan al respecto de que es el principal punto de estas mesas de diálogo que se han vuelto a abrir entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales. Esto es lo que ha sucedido hoy aquí en el Palacio de Carondelet con este diálogo propiciado por el gobierno. Juan Carlos, contigo seguimos con más información en estudios. Buenas noches. Gracias, Francisco, por ese informe desde Carondelet. Seguiremos pendientes de las decisiones que adopte el gobierno en los próximos días en torno al costo de los combustibles. Y este martes se reunieron en la Presidencia de la República con los asambleístas de la Izquierda Democrática y el presidente Guillermo Lasso. Ellos mantienen cuestionamientos al proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo. Recomiendan revisar la base imponible para el impuesto a la renta. Además, los legisladores pidieron que los precios de los combustibles vuelvan al valor anterior al decreto de octubre y ahí se congelen. Los asambleístas de la Izquierda Democrática también discutieron la proforma presupuestaria 2022 y que se acelere el trámite a reformas a la Ley de Educación Superior. Este movimiento político definirá su postura según las respuestas que dé el gobierno. Un pacto fiscal propone el Comité Empresarial Ecuatoriano al gobierno. Desde el sector productivo se plantea que el impuesto al patrimonio sea considerado como crédito tributario y que no se reduzca el monto de deducciones en el pago del impuesto a la renta. Sin embargo, el régimen se mantiene en que la ley tendrá un impacto marginal en quienes más tienen. Un informe de Lenín Artieda. El Comité Empresarial Ecuatoriano le hace una propuesta al gobierno, una propuesta de pacto fiscal, y es que consideran que el proyecto de reforma tributaria afectará al sector productivo y la capacidad adquisitiva de la población. El restarle liquidez al sector privado podría ralentizar, demorar el proceso de reactivación económica en el país. Esta sería la tercera contribución que el sector privado tenga que pagar en los últimos 3 años. Por ello, le plantean al régimen que se module la reforma tributaria, que se convierta la contribución sobre el patrimonio de empresas y personas en crédito tributario y que sea redimible en cualquier obligación fiscal. Asimismo, que se mantenga el uso de las deducciones para todos los contribuyentes como incentivo a la formalización y el consumo. Pero esos no son los únicos pedidos. Por eso nuestra comparecencia ha sido para excluir del cálculo del impuesto al patrimonio las tierras rurales, sean estas productivas o no. De igual manera, queremos ver un mecanismo de compensación del IVA. Nosotros adquirimos productos e insumos que se requieren para la producción que gravan IVA. El gobierno, sin embargo, insiste en que la afectación será para pocos, que la reforma planteada es progresiva. Estas 273.000 personas representan 3,4% de la población económicamente activa. El 96,6% de la población económicamente activa del Ecuador está por debajo de estos rangos y no se ve afectada de ninguna manera por este cambio. 18 son los días que le quedan a la Asamblea para terminar con el análisis de la propuesta del régimen. Hasta el momento se desarrollan comparecencias y no está claro aún cuáles son las modificaciones que el legislativo incorporará a este proyecto. En Pachacutic, en la Asamblea Nacional, anuncian que apoyarán el informe sobre los papeles de Pandora, pero buscarán que se elimine la causal de una presunta conmoción interna en la decisión del Pleno. Mientras, el oficialismo señala que el documento debe archivarse. Patricio Díaz nos cuenta qué pasó hoy. Aunque en Pachacutic hay quienes insisten en que se debe apoyar el informe completo de la Comisión Legislativa sobre Pandora Papers, los líderes del movimiento dicen que esa es solo parte de la decisión del bloque. La otra parte es que en resolución el Pleno elimine del documento la referencia a conmoción interna como causal para un juicio político al presidente de la República. Es posible retirarle ese punto para trabajar en los otros artículos, nosotros no tendríamos problema. Sobre una supuesta conmoción interna por los Pandora Papers, también hacen una reflexión. Personalmente no existe ninguna conmoción interna. No existe. La gente quiere trabajar, la gente quiere salir adelante. Así el correísmo parece que se va quedando solo en la defensa de que se mantenga esa causal. Que no solamente genera impacto
y conmoción nacional e internacional, sino el impacto que generan los mismos paraísos fiscales. Pero más bien ahora señalan al coordinador del bloque de Creo por este anuncio. Van a existir denuncias y no solo en eso, sino que se está terminando de comprobar la responsabilidad en otros hechos que han ocurrido en las últimas horas en el país y que no descartamos que tengan un mismo hilo conductor. Generar la inestabilidad en el país, para eso tratar de generar una idea de conmoción social y justificar lo que pretendían hacer, destituir al presidente de la República. En el correísmo dicen que va dirigido a ellos. Es que dejen de perseguirnos e intentar judicializar una acción constitucional de la Asamblea Nacional. Y en Creo responden que en su gobierno no se persigue a nadie. Por supuesto que no. En ese sentido, pues lo que vamos a ver realmente es que los hechos hablen más que las palabras. La próxima semana. El ex fiscal general Galo Chiriboga acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para explicar por qué en su periodo no se pudo conseguir una sentencia contra la empresa relacionada con Alex Saab, personaje que se habría beneficiado ilegalmente del sistema conocido como Sucre. En la sesión de hoy también estaban convocados el expresidente Rafael Correa y el ex candidato presidencial Andrés Arauz. Mi verdad. Un gobierno de delincuentes. Presidente, lo mismo dicen de usted. Delincuentes. Fueron los momentos más tensos de una sesión en la que estaban convocados el expresidente Rafael Correa y el ex candidato presidencial Andrés Arauz, pero no acudieron ni presencial ni telemáticamente. Yo estoy hablando, suspende el micrófono. Pero señor, yo estoy hablando aquí. Usted no puede. Usted no tiene calidad moral. A mí no me va a atacar de usted no. A ellos se les había convocado para que informen su participación en el sistema Sucre de compensación de pagos entre Ecuador y Venezuela, que la mesa teme se haya usado para lavado de activos por medio de la empresa Fonglocons, relacionada con Alex Saab en Ecuador. El ex jefe de Estado, junto al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, fueron los promotores de este mecanismo. Que se ha intentado posicionar de que esto tiene una conexión con Rafael Correa. Rechazo categóricamente eso. Quien sí acudió fue el ex fiscal Galo Chiriboga. Se lo convocó porque durante su periodo la fiscalía perdió un juicio por lavado de activos contra esa empresa y se le tuvo que devolver algo más de $50 millones que se le habían incautado. Pero quiero decir y precisar que el fiscal general del Estado no fue fiscal en esos casos. No hubo ninguna persona vinculada con fuero de Corte Nacional y por lo tanto fueron fiscales de caso. Además dijo que se siguió un proceso contra la juez que actuó en el caso. Esa juez ha sido condenada por el delito de prevaricato, es decir, un delito judicial en donde ella falló en un caso en contra de ley expresa. La comisión tiene previsto el próximo viernes recibir a la fiscal Diana Salazar y ante un pedido del correísmo se solicitó la convocatoria del presidente Guillermo Lasso, pero para consultarle por qué vetó la ley anticontrabando, que dicen evitaría delitos como los que se investigan. Que no tiene ninguna relación. Sin embargo, la comisión, en aras de demostrar total objetividad, imparcialidad, ha decidido invitarle al presidente de la República. La próxima semana la comisión espera analizar el informe que remitirá al Pleno. Vamos ahora a revisar otros temas en esta jornada informativa. Imparable la violencia en la penitenciaría del Litoral. Esta tarde una persona resultó herida en medio de una balacera que protagonizaron los reos de 2 pabellones de la cárcel. Diego Cuenca nos informa por qué ocurrió este nuevo enfrentamiento. La alerta se encendió cerca del mediodía del miércoles, cuando los presos paseaban por los techos de la penitenciaría del Litoral y se empezaron a escuchar disparos. La policía ingresó y desde una torre se instalaron francotiradores, mientras un helicóptero vigilaba la zona. El enfrentamiento ocurrió cuando personal de Interagua iba a realizar la limpieza de las alcantarillas dentro de la cárcel. Allí los reos de los pabellones 2 y 3 se enfrentaron. Al escuchar estas detonaciones se refugian ellos en una parte donde son los talleres, acompañados de uno de los directores inclusive de aquí del centro, alrededor de 7 personas. La policía ingresó, hizo las verificaciones primero y pudo sacar a todas esas personas, pero no estaban en ningún momento retenidas ni secuestradas. En medio de la balacera se evidenció que aún permanecen casetas improvisadas donde los reclusos se refugian y atacan con sus armas. Al empezar las riñas se refugian al interior y empieza la balacera. Esa es la información de primera mano.
Conocemos que producto de esto hay un herido, no es una herida de gravedad, ha sido en el brazo. Los uniformados utilizaron drones para atender la emergencia. Esto mientras en los exteriores de la penitenciaría, familiares de los reos protestaban con pancartas y globos blancos, exigiendo paz en las cárceles. Se están matando adentro, las ambulancias están sacando los heridos. Finalmente, los equipos especiales de la policía se retiraron de la cárcel, porque al menos por el momento lograron controlar los enfrentamientos. Sin acuerdos, culminó la reunión entre autoridades municipales y los transportistas urbanos de Guayaquil, que tienen paralizada la mitad de su flota. Los choferes piden un incremento de los pasajes, pero el Cabildo señala que esa posibilidad está negada. Veamos un informe de Lenín Artieda. Llegaron los transportistas a reunirse con representantes del municipio, de la autoridad de tránsito, para plantearles una sola cosa. Lo que hemos venido a hablar acá es que se realice un estudio técnico que refleje la realidad que tiene que haber de una tarifa para la operación de los vehículos. Los personeros municipales dijeron que ellos están abiertos al diálogo con todos, pero que hay algo en lo que no van a ceder. El estudio técnico en este momento no es una de las cosas que estamos planteando. Con el desacuerdo claro, los transportistas dijeron que ellos, que han estado operando con un 50% menos de unidades en los últimos días, lo que buscan es un incremento en los pasajes. No puede ser un valor menor a 40 centavos. Y el municipio les dice que ese asunto de los pasajes, ellos también lo tienen claro. No está previsto un aumento, esa es la verdad. Por eso los transportistas indicaron que se van a mantener en la medida de operar solo con la mitad de las unidades. Y si la gente no tiene cómo movilizarse, pues dicen que ya no es su culpa. Trabajaremos con el 50% del parque automotor el día de mañana y todos los días que sean necesarios. Desde el municipio sostienen que ellos lo que plantean son compensaciones para los transportistas y que se volverán a reunir la próxima semana para analizar los mismos temas. Mientras tanto, a la ciudad le falta la mitad de su transporte público. Más noticias aquí en Televistazo. Hay preocupación entre asociaciones de pacientes porque la emergencia focalizada decretada por el Ministerio de Salud Pública para abastecer de medicamentos a los hospitales no habría logrado el objetivo de solventar las necesidades de enfermos graves. Carla Delgado nos cuenta que la ministra de Salud estuvo hoy en la asamblea y dio explicaciones. El Ministerio de Salud apenas consiguió 42 de los 123 tipos de fármacos que necesitaba con urgencia para abastecer a más de 100 de sus hospitales. Esto dentro de la declaratoria de emergencia emitida el pasado 11 de agosto. La ministra Jimena Garzón compareció a la Comisión de Transparencia de la Asamblea para explicar que la falta de ofertas locales fue una de las razones que derivaron en que la compra de 81 fármacos sea declarada desierta. En muchos de ellos tuvimos una oferta, en muchos de ellos no nos daban la cantidad de fármacos que nosotros necesitábamos para el país y en otros de ellos las farmacéuticas decían que no tenían la cantidad que nosotros necesitábamos. Legisladores y representantes de pacientes cuestionaron el proceso que hoy les pasa factura a cientos de personas, sobre todo con enfermedades catastróficas. Si no había en el país, podía contratar afuera. Si no había la cantidad que usted pedía, podía comprar la cantidad que había. Pero no podían declararlo desierto por ese tipo de cosas. ¿Cuántas vidas son esos 81 procesos? Eso quiero preguntarle. ¿Cuántos casos se complicaron y ahora son metástasis? Y ahora están en estadio 4 porque esos 81 procesos están declarados desiertos. Sin embargo, no detalló cómo obtendrán estas medicinas que no pudieron comprarse durante los 60 días de emergencia. Lo que sí explicó es que ya se planifica un nuevo modelo de abastecimiento para lo que será necesario reformar el reglamento de compras públicas. En este mecanismo, el médico prescribirá una receta al paciente. El paciente podrá acercarse a cualquier farmacia del país, de cualquier red de farmacias, y podrá recibir su medicación. Entre las medicinas adquiridas en este periodo de emergencia están fármacos para tratar el cáncer, medicamentos antibacterianos, para enfermedades crónicas, entre otros. En ninguno se consiguió más del 26% de lo requerido. Frente a estos resultados, la Asociación de Pacientes ya analizan acciones para que les garanticen sus derechos.
Nuevamente investigan un presunto peculado en el hospital IES de Los Ceibos, en Guayaquil. Esta mañana, personal de la Fiscalía del Guayas acudió hasta las instalaciones de esa casa de salud, ubicada en el norte de la ciudad, para recoger como evidencia 2 contratos de compra de insumos médicos por los que se habrían pagado más de $1 millón. Los agentes recopilaron los documentos para las investigaciones correspondientes. La ola de hechos delictivos, principalmente en Guayaquil, podría trasladarse a más poblaciones de la provincia del Guayas. Por ejemplo, en cantones como Naranjal ya se han reportado más de 40 asesinatos en lo que va del año. La policía sostiene que la capacidad de vigilar todo este territorio se complica por el número de uniformados, como nos reporta José Carlos Alvarado. Este hecho se dio aproximadamente a las 11 de la noche a pocas cuadras del centro de Naranjal. Víctor Campoverde, un comerciante de 31 años, fue asesinado por sicarios. Según la policía, la víctima arribó a esa hora a su domicilio. En ese momento, 2 sujetos en moto lo abordaron y le dispararon en 7 ocasiones. Las autoridades indicaron que el fallecido tenía antecedentes penales. Pese a que en un inicio se hablaba de un intento de robo, la policía no descarta que la muerte violenta registrada en este lugar haya sido selectiva, por cómo los atacantes realizaron los disparos contra la víctima. Hasta noviembre de 2020, Naranjal registró 29 muertes violentas y hasta lo que va de este año, el número ya subió a 43. En este cantón hay preocupación por un posible aumento de la delincuencia ante la atención en los sicariatos registrados en Guayaquil y Durán. Incluso la misma policía detalla las complicaciones para cubrir este territorio. El distrito Naranjal y Balao cuenta con 220 servidores policiales. Igualmente tenemos 2 cantones, tenemos 8 parroquias y tenemos alrededor de 35 recintos. Eso para entender un poco la problemática del territorio. Desde la subzona Guayas de la Policía Nacional se indica que se realizan esfuerzos para evitar que el resto de cantones queden desprotegidos, pero aún así hay un déficit. No estamos en el ideal, pero estamos en el 80%. Y obviamente esto no es una constante simplemente de Guayas, sino es una constante a nivel nacional, porque lo ideal es que hayan más de 70.000 policías en el Ecuador. Solo hay 50.000. Pese a esta situación, la policía indica que enfrentarán a las bandas delincuenciales que operan en todo este territorio. Más de 500 familias de la comunidad El Castillo, en el cantón Guaranda de la provincia de Bolívar, exigen indemnizaciones justas en vista de que serán expropiadas de sus viviendas debido a la construcción de una obra vial. Hoy cerraron carreteras y se enfrentaron con la fuerza pública. Tenemos el informe de María Cecilia Largacha con imágenes de Jonathan Quesada. Amanecieron con la noticia de que las maquinarias estaban ingresando y que la obra estaba a punto de comenzar. Pero ellos, los comuneros, se niegan, porque eso significa salir de sus tierras, ser expropiados, y todavía no existe un acuerdo de cuánto les van a dar. Por eso nuestra molestia, porque a nosotros no nos dan un sucre y ya empiezan a trabajar. Nosotros hemos sido pasivos, pero en vista que el señor gobernador hace esto, tampoco vamos a permitir, pues señor. Ingresan arbitrariamente a mi terreno. Mi terreno me han ido botando la notificación en la ventana diciendo que cuesta $98 a 15 centavos el metro. La obra que se construirá aquí es el paso lateral de Guaranda, más de 13 kilómetros de vía que servirán para descongestionar el tráfico dentro de la ciudad, porque los camiones no tendrían que ingresar hasta Guaranda, lo que además permitiría cortar el camino entre costa y sierra. Pero las tierras tienen dueño y los dueños exigen una indemnización. Que nos pague el precio justo o precio comercial. Ya ahorita nosotros por tanta inconsistencia ya no queremos el paso lateral. El gobernador de Bolívar llegó hasta el sitio para dialogar con los comuneros. Asegura que están solicitando información a la alcaldía de Guaranda para establecer los montos de cada expropiación. Se ha establecido la revalorización de las propiedades en donde ellos tenían construidas sus viviendas y no estaban catastradas. Pero, entre tanto, los comuneros dicen que la protesta sigue y que no permitirán el ingreso de maquinaria hasta que no haya acuerdos claros acerca de los montos que el Estado les pagará por sus tierras. Tenemos más noticias. El gobierno espera incentivar la inversión extranjera directa. Es por ello que 22 proyectos públicos, los más grandes, serán presentados a cientos de inversionistas a escala mundial. Se trata de una cumbre empresarial internacional de la que se espera resulte en más dólares para la economía local. Aquí un informe. La inversión extranjera directa en Ecuador es baja. El año pasado
fue de cerca de 1.200 millones de dólares y en el primer semestre de este año sumó 364 millones. Sin embargo, en 2020, Colombia registró inversiones por 8.000 millones y Chile 8.500 millones de dólares. Por ello, el gobierno impulsa la apertura comercial y económica a través de un gran foro internacional con 2.500 participantes de todo el planeta, principalmente inversionistas. Teniendo en cuenta que este es solamente el punto de inicio de una estrategia tremendamente agresiva de atracción de inversiones. Hemos venido trabajando justamente para poder llegar a este evento con viajes internacionales, atrayendo sus capitales. Y es que el régimen de Lazo tiene como finalidad presentar los 22 proyectos públicos más grandes del Ecuador en sectores como minería, energía renovable, hidrocarburos, finanzas, telecomunicaciones, entre otros. Y por eso es que también tenemos que lograr hacer una serie de proyectos de ley. El que estamos pasando en este momento, la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma de inversiones, son tremendamente importantes para generar este entorno de clima de negocios. Pero con la situación actual del país en lo político, social y económico, ¿hasta qué punto es factible atraer a los inversionistas extranjeros? Que vayamos justamente por la consecución de una meta fundamental como es el equilibrio económico, pero sin duda dentro de un marco en el cual no varíen o no cambien las circunstancias. Y que será importante que el gobierno cuide cada centavo del fisco, pues los inversionistas también apuntan a países con finanzas bien administradas. El gasto público tiene que ser hecho con absoluta responsabilidad, tiene que haber una política de austeridad en el sector público. El gobierno ha señalado que está dispuesto a conformar alianzas público-privadas con compañías extranjeras con el fin de atraer nuevos capitales. Más información para ustedes, gracias por su sintonía. Si van a viajar por vía aérea, presten atención porque en los aeropuertos del país ya se amplió el 100% de aforo. Sin embargo, las medidas de bioseguridad continúan para precautelar la salud de los pasajeros. Ana María Palacios con esta noticia. El COE Nacional autorizó la ampliación de los aforos del 50% al 100% en las zonas de preembarque y arribo de los aeropuertos del país. Además que los aforos en las áreas públicas de las terminales aéreas incrementarán al 75%. La alta cobertura de vacunación en el país, así como el presentar el resultado de una prueba PCR negativo o tener las dosis completas de la vacuna contra la COVID-19, han sido determinantes para la decisión. Justifican porque los aeropuertos, tanto de Quito, Guayaquil, sobre todo los internacionales, han sido un referente de manejo de protocolos. Se hizo un seguimiento, por lo tanto, se han incrementado ya esos aforos en los aeropuertos. Se continuará manteniendo las medidas de bioseguridad para precautelar la salud de los pasajeros. En primer lugar, el control de temperatura a través de cámaras térmicas al ingreso a la terminal, tanto cuando se ingresa desde la ciudad como también en las áreas de arribo de pasajeros desde las aeronaves que llegan del extranjero o de otras ciudades. Los pasajeros tienen que pasar frente a una cámara térmica necesariamente. Además, se requiere de manera obligatoria el uso de mascarilla y el uso adecuado de la mascarilla en las instalaciones aeroportuarias. La operación normal en las terminales aéreas favorece la reactivación económica del país, como el turismo, asegura el funcionario. En la medida en que podamos reactivar el transporte aéreo de una manera más consistente, podremos también incidir de manera positiva en la reactivación del turismo, que como sabemos también es un gran multiplicador en términos económicos en la sociedad ecuatoriana. La corporación Quiport realiza todas las coordinaciones necesarias y el cambio de señalética para que el aumento de los aforos se realice de manera ordenada. El eventual retorno obligatorio a las aulas ya genera expectativas entre los padres de familia, pues la delincuencia en algunos casos ha desmantelado los centros de estudios en Guayaquil. Por este motivo, la inseguridad es uno de los temas que mantiene preocupados a los representantes, como nos narra Ítalo Ruiz en el siguiente reportaje. Aunque aún no ha sido confirmado, el posible regreso obligatorio a las aulas motivó a este grupo de padres de familia a limpiar y readecuar el campamento de la unidad educativa Dolores Cacuango, ubicada en la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil. Por eso, además de escobas, baldes y detergente, llegaron al plantel con herramientas para reabrir las puertas que meses atrás sellaron para evitar que los ladrones se terminen de llevar la escuela a pedazos.
El mobiliario está totalmente destruido, entonces si nuestros niños retornan a clase, ellos necesitan algo en que sentarse. Los baños, por ejemplo, están destruidos. Hay padres que estamos de acuerdo al ingreso, hay padres que no, por la misma razón que las unidades educativas no están aptas. Madeline García también tiene un hijo matriculado en esta institución. Está de acuerdo con que regrese a las aulas, pero comparte la preocupación de doña Milka Cruz. Necesitamos la ayuda de lo que es seguridad y a ver cómo nos ayudan en el implemento de la mejora de la unidad, porque de verdad está en pésimo estado. Yadira Blackman, subsecretaria de Educación de la Zona 8, dice que están conscientes del problema en ese y otros planteles que no estarían en condiciones para recibir a sus alumnos en las próximas semanas. La institución hasta el momento no ha presentado su PICE y es por eso que estamos haciendo el reconocimiento del mismo para ver cuáles son las posibilidades. Con esto de la pandemia, pues al estar las escuelas abandonadas, esto permitió o dio origen a que la delincuencia haga uso de estos espacios y se nos lleven realmente casi todo. Estamos trabajando coordinadamente con la Gobernación del Guayas para que nos ayuden con la Policía Nacional para que dé rondas permanentes en el sector. Estamos también viendo de la manera cómo intervenimos estas escuelas. Los padres de familia de esta institución esperan acciones de las autoridades locales y de educación para garantizar las condiciones de estudio y seguridad de sus hijos ante el eventual regreso a las aulas. En la zona de Chiriyacu, en el sur de Quito, se desarrolló el operativo denominado Rayo Quiteño. Las autoridades informan sobre este operativo. El operativo conjunto entre policías y militares llegó al sector de Chiriyacu, en el sur de Quito. Los equipos se desplegaron para tomar por sorpresa a presuntos comerciantes de artículos de dudosa procedencia. Tenían en la mochila un PlayStation y otros artefactos, los cuales no pudo justificar, por lo cual se va a tomar el respectivo procedimiento. Se cerró las puertas y se evitó la salida de personas que en ese momento intentaban vender artículos sin su respectiva factura. Les roban a la gente en el transporte público. Es por esta razón que nosotros estamos haciendo estas intervenciones en todo el distrito metropolitano de Quito. Ahora lo hemos realizado en la parte sur y vamos a continuar en otros sectores de aquí de Quito realizando estos operativos. Se encontró celulares, equipos electrónicos, herramientas, electrodomésticos. Durante la operación policial se pudo evidenciar municiones de varios calibres, incluso de dotación militar. Hay calibre 223. ¿Cuál es de uso militar? Todo esto es de uso militar. Esto es de largo alcance. 223, 573. En la acción conjunta participaron la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la Agencia de Control. A los ciudadanos, a las ciudadanas, abstenerse de comprar estas cosas, estos objetos de dudosa procedencia, porque de esta forma están prácticamente incentivando a la situación delictual. Se presume que aquí se comercializan los objetos que se roban a los vecinos en distintos puntos de la ciudad, incluido en el transporte público. Más información para ustedes. Por segundo año consecutivo, la peregrinación hacia el santuario de la Virgen del Quinche fue suspendida. Los feligreses podrán participar de las Eucaristías planificadas para este fin de semana y la caravana mariana que recorrerá 20 kilómetros. Andrea Báez nos tiene los detalles. Este año tampoco se realizará la peregrinación al santuario de la Virgen del Quinche. Así lo decidieron las autoridades y los representantes de la iglesia. La pandemia no se ha ido y el objetivo es evitar los contagios, pero mantener intacta la fe. Tendremos la novena estos 2 días, tanto el día viernes 12 y sábado 13, de manera virtual. Estos 2 días, como no hay las caminatas, vamos a tener 2 vigilias. El viernes 12 en la noche, desde las 7 hasta las 10 de la noche, y luego la Sagrada Eucaristía. Este sábado a las 3 de la tarde también se realizará un desfile vehicular denominado Caravana Mariana. La Virgen recorrerá 20 kilómetros en el Papamóvil y los feligreses podrán verla desde sus hogares. Estaremos por Guayabamba, por Cusubamba, por Ascasubi, La Esperanza, y llegaremos al Quinche. Durante los días de semana el santuario estará abierto al público. Sin embargo, el sábado 20, día de víspera, cerrará sus puertas y se ofrecerá una Eucaristía virtual en la noche. Y el domingo
21, que es la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen, la fiesta de la Virgen del Quinche, ese día el santuario estará cerrado durante toda la mañana hasta las 12 del mediodía. Allí ya se termina la misa de fiesta, ya se ha evacuado todo el personal y allí se abre el santuario. Se ejecutarán controles para evitar aglomeraciones y que personas pernocten en los exteriores del santuario. Y este fin de semana se llevará a cabo en Guayaquil un evento en el que el arte y las flores serán protagonistas. Se trata de una gigantesca exposición al aire libre en la que se van a utilizar más de 400.000 flores para crear y decorar esculturas que serán exhibidas gratuitamente al público. Veamos. Se llama el Festival de las Flores y no es difícil entender por qué. Lo que se intenta es convertir el malecón de Guayaquil por un día en un enorme jardín. Enorme, porque lo que se va a exponer no son decenas o cientos de flores, son más de 400.000. Una gran exposición al aire libre de 148 esculturas decoradas con flores que se van a convertir en obras de arte, puesto que se utilizan más de 400.000 flores que son parte de la flora ecuatoriana. Habrá desde rosas, margaritas, claveles, hasta girasoles y crisantemos, entre muchas más. ¿En qué consiste el festival? En la decoración de las siguientes obras: 30 bicicletas decoradas con flores, 6 esculturas de flores, 100 ofrendas florales del Paseo del Respeto y del Honor a la ciudad de Guayaquil, 12 vestidos que serán decorados con flores. En total serán 150 los artesanos ecuatorianos que, en coordinación con florerías y diseñadores de moda, están encargados de hacer las esculturas que se expondrán al público. Estos son diseños de vestidos casuales. Como pueden ver, todo el vestido está conformado de flores garberas. El evento comenzará este sábado 13 a las 9 de la mañana y finalizará el domingo 14 a las 10 de la noche en el malecón de la ciudad. La intención de los organizadores es que este sea el primer Festival de las Flores, porque pretenden repetirlo año a año y convertirlo así en una más de las tradiciones de Guayaquil. Todos desde ya invitados a este espectacular evento con más de 400.000 flores ecuatorianas. Ustedes ya lo escucharon en el Malecón 2000 en la ciudad de Guayaquil. Mañana seguimos con más información a partir de las 5:55 de la mañana en Televistazo al amanecer. Hasta aquí las noticias en Televistazo Estelar. Buenas noches.